Es un gusto contar con todos ustedes. Hoy nos encontramos en Charlacón, un canal que se ve a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora de En Charlacón, y hoy les tenemos un tema con una súper invitada, una profesional de este gran tema el día de hoy. Ella es médico, ella es una egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde nos encontramos originalmente saliendo directo hacia Canadá. Ella vive en Ontario, Canadá, así que, híjole, estamos tan lejos, pero estas redes nos ayudan a concentrarnos y a vernos directamente a nivel internacional. Ella es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es máster en consejería clínica y psicoterapia en el campo de la ciencia del comportamiento. Así que te estás dando una idea de qué tema nos va a platicar el día de hoy. Pues te voy a presentar a la doctora Esmeralda Franco, que nos trae temas súper importantes e interesantes que están hoy, ahora sí que en boga de todos. Y ella, qué mejor que ella, para podernos decir y aclarar situaciones que a veces no entendemos. Bienvenida, doctora. Hola Reina, muy buenos días y bueno, aquí estoy a la orden para pues poder ayudar de aquí a tu audiencia en lo que necesiten y ojalá que queden todas esas dudas aclaradas. Aquí estoy. Y si las dudas no son aclaradas el día de hoy por el tiempo, yo les voy a decir que nos dejen sus comentarios porque claro que se van a aclarar a la brevedad. Igual te vamos a dejar enlaces para que nuestra doctora nos pueda decir o nos pueda guiar en todos estos casos que, híjole, nos quedan tantas dudas y a veces no logramos descifrar. Una de las partes principales es qué es un psicoterapeuta y qué hace en el comportamiento humano, cómo se relaciona todo esto. Bueno, es una pregunta fantástica porque muchos piensan y tienen la idea de que está relacionada con, oh, que yo estoy mal de la cabeza, qué pena ir a de un psicoterapeuta. En realidad es el comportamiento pues uno lo que hace es dirigir al paciente en, en mostrar qué es lo que hay en su estructura psicológica para poder manejar estrategias, que en este caso serían terapias, ¿sí? Para que la persona pueda ir reestructurando ese parámetro que tiene la persona, el parámetro psicológico que tiene y que le puede causar desviaciones o trastornos emocionales y por consiguiente afectan su comportamiento, tu funcionalidad y sus relaciones interpersonales. Aquí hay algo súper importante y es muy cierto. Siempre que nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a llevar, digo, como madres a los hijos o a los nietos, te voy a llevar con el psicoterapeuta y lo primero que decimos es, ¿por qué? Si yo no estoy loco, ¿por qué me llevas? O sea, empieza una agresión, un mecanismo de defensa a decir o a negarse. Y cuando uno de adulto dice o le recomiendan, ¿sabes qué? Ve con el psicoterapeuta, ve, te va a dar las mejores, así como que nos negamos. ¿Cuál sería la mejor manera para que la gente no se sienta o no estemos afectados de que yo no quiero ir? O sea, sé que lo necesito, pero simplemente al mencionarnos el nombre, como que nos da pánico que nos digan algo o estamos mal relacionados con la definición. Entonces, ¿cómo invitarlo sin ser agredido? Bueno, hay un punto importante acá y es importante y positivo ya, constructivo para esta cultura occidental, porque les cuento que en la cultura oriental, por ejemplo, en la cultura china, en la cultura japonesa, ellos están todavía un poquito más temerosos que nosotros. Allá, por ejemplo, separan la cultura, separan los problemas psicológicos de los problemas fisiológicos u orgánicos. Entonces, pues eso es un punto a favor a nuestra cultura, porque aquí ya hay bastante promoción de la educación para la salud mental,
los programas, por ejemplo, en la radio, en internet, las promociones para adquirir un equilibrio en la salud mental. Entonces, si comenzamos por eso, en mirar que esta parte del mundo ya lleva pasos adelantados hacia cambiar un criterio, eso le ayuda a la persona como a agarrarse un poquito más, a darse cuenta de que va a encontrar mucha gente que está en la misma búsqueda de que ellos tienen y que muchas personas, aunque un poquito temerosos, sí, si se atreven a hablar con una persona, se van a dar cuenta de que hay mucha gente que ya está buscando ayuda mental. Ahora, el otro punto que sería importante para la persona es darse cuenta, y es que, mira, nosotros lo tenemos, la cabeza y el cuerpo están todos juntos. Nosotros somos un solo órgano, ¿sí? Es más, si el cerebro es el que comanda todas las funciones para que el cuerpo funcione. Entonces, si la persona dice, no, pues yo en este momento estoy pues muy angustiada, estoy o muy angustiado, no sé qué me pasa, quisiera salir corriendo, tal vez esto es ansiedad, tengo depresión, estoy muy triste. Entonces, que se dé cuenta que algo está pasando en el cerebro y que el cerebro pertenece también al cuerpo, a esa presentación que tiene toda la persona como una unidad integral. Y entonces que no tema, que busque ayuda y que busque las ayudas correctas, no ayudas de los que ellos creen o de alguna persona que simplemente se pone a decir cosas sin ninguna base científica o se pone a decir cosas que le han pasado personales y que pues pueden hacer o poner a dudar a una persona. Aquí, por ejemplo, en estas charlas, si las personas salen con una idea buena, constructiva, que les sirva para el día a diario, salió ganando. Y salió con una gran calidad del día de hoy. Porque un punto de conexión y de entendimiento va a llevar a otro punto de conexión y entendimiento. Y además, como tú estabas diciendo, Reina, si ellos tienen algunas dudas, las pueden escribir en tu canal y yo con mucho gusto, mediante conexión contigo, yo les puedo responder todas las dudas que ellos tengan. Eso es genial porque podemos quedarnos, o es más, a veces no hacemos las preguntas en el momento porque le damos vueltas y no sabemos ni cómo hacerlas, pero cuando la tengan lista, háganla, déjenla ahí en escrita para podérselas igual regresar escrita. Entonces, esto está cambiando y ya como que se está tomando un poquito más de forma, más de conciencia en este aspecto y que tenemos que ver que el psicoterapeuta es el que nos va a ayudar a mejorar nuestras acciones y reacciones, ¿sí? Así es, así es. Las personas llegan a la consulta y muchas veces pueden decir, tengo depresión o tengo ansiedad o dicen, no sé qué me pasa, quiero resolver este problema hoy, ¿sí? O llegan muy angustiados. Diferentes puntos de vista ocurren en una persona cuando está emocionalmente en un desbalance del estado del ánimo, ¿sí? Entonces el psicoterapeuta lo que hace, o el psicoterapeuta, o incluso el psiquiatra o el psicólogo, lo que hacen es, pues en este caso, escuchar muy atentamente a la persona, sintonizarse con ella para poder saber cuál es su historia, cuál es su vida personal, qué es lo que más le angustia, poder ir reuniendo datos para que esta persona, para que uno empiece a tomar puntos que pueden ser de conexión para saber cómo, para saber desarrollar o para saber resolver este acertijo que si lo es para la persona que está viviendo pues este sufrimiento, mucho más lo es para uno que uno no conoce a la persona, ¿no? Entonces, personalmente, para mí cada consulta es un dilema. Para mí cada consulta que hago con la persona es todo un mundo en el que me entrego para poder ayudarle a resolver el problema a la persona. Y no solamente es entregarle un diagnóstico,
¿sí? Porque uno puede rápidamente decir esto es ansiedad, ¿cierto? O esto es depresión, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que esta persona llegara a desarrollar este estado de ánimo desbalanceado? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué estrategias puedo hacer yo para poder ayudar a esta persona a resolver estos acertijos? Aunque suene un poquito cruel, a mí me parece fascinante poder descifrar todo esto, ayudar a la persona y después llevarla al principio de la mano para decirle, mira, por aquí es, pero después la idea es soltarla y que ella se vuelva su propio psicoterapeuta. Como muchas de las veces nosotros tenemos en la idea y nos dicen, y nos quedamos con eso, hay gente que nos diagnostica, ¿sí? O sea, estoy hablando de amigos, familiares, o sea, todos nos diagnostican y todos nos hacen creer que tenemos algo, porque también gran parte de todo de nosotros es no dirigirnos o ir con el experto. Si no lo comentamos y dice, no, pues ya tienes ansiedad, no, ya tienes estrés, no, es que tú estás estresado y es que tú tienes depresión, o sea, ya nos llenan de todo eso y resulta que ahora nos han creado y nos hemos dejado llevar por lo que hemos escuchado. Y si yo traía o yo sentía algo con lo que me acaban de decir ellos o el diagnóstico que me dieron, me formaron una enfermedad. Y nos quedamos con eso que oímos. Entonces, cuando nos dirigimos con el psicoterapeuta, nos damos cuenta o él nos hace ver que realmente hicimos una enfermedad de algo que no estaba. Y qué tan fácil es poder mejor irnos por la vía directa y llegar justo con el experto para poder descifrar que a veces hacemos o llenamos ese bote de agua y cuando ya no podemos, llegamos con el que sí sabe, ha estudiado y lleva todo esto, pues muy de la mano, que a veces dices, si hubiéramos empezado por el principio o antes de escuchar todo, las cosas serían mucho más fáciles. Bueno, sí, tienes toda la razón. Nosotros como seres humanos y seres humanos imperfectos tenemos una cantidad de manifestaciones, a veces subclínicas o a veces muy tenues, que son tenues o muy suavecitas, que pueden decir, oh, tú tienes un desorden obsesivo compulsivo o tú tienes una ansiedad eh, mediana o muy liviana, ¿sí? Todos como nosotros, como seres humanos imperfectos, vuelvo y lo digo, todos tenemos algún componente de ansiedad, algún componente de depresión, algún componente de pensamientos compulsivos, ¿sí? O una persona neurótica. Todos, porque somos un conjunto de muchas personalidades en un mundo imperfecto, ¿sí? Entonces, todo eso, igual por ejemplo, en el organismo hay células de cáncer, ¿cierto? Y eso no quiere decir que nosotros tengamos cáncer, hay otras células que se encargan de estar barriendo a diario todos esos tóxicos. Entonces, no podemos concentrar la atención en esas pequeñas puntos o en esos pequeños pensamientos que pasan a veces flotando por nuestra mente y decir o creer que nosotros estemos un cuadro ya florido para poder no funcionar, ¿sí? Ahora, si la persona siente que, que ella a veces se persigue a sí misma con una cantidad de diagnósticos o que siente que la afligen mucho pensamientos intrusivos o que la persiguen también pensamientos de creer que está enferma, entonces la persona sí está alterada en su estructura psicológica para poder pues pedir un poquito de ayuda y balancear de nuevo esa estructura mental. No es, mm, yo sí digo mucho de que las personas tienden a irse de una vez a buscar información a YouTube o Instagram. Por ejemplo, Instagram, que puede dar conocimiento en 60 segundos, ¿sí? Entonces, que no se angustien por eso, que no busquen cosas que les pueden impactar negativamente y después lo que oyen en 60 segundos van y les afecta 24 horas. Entonces, no vale la pena dirigirse de esa forma, sino buscar serenamente una información que les ayude
a considerar esos pues, desbalances o ese estado de ánimo desequilibrado y serenamente medite en ellas, busque información cierta y reposada para poder ella misma guiarse. Ahora, por ejemplo, en el libro Depresión versus Yo, que fue publicado pues hace un par de años, doy muchas estrategias para que la persona haga ejercicios, les explico qué quiere decir, por ejemplo, un pensamiento distorsionado, y ellos mismos pueden hacer ejercicios ahí en el libro, y eso se llama biblioterapia. Es las terapias que una persona puede hacer mediante un libro y beneficiarse de él, ¿sí? Entonces, hay diversas formas, porque la vez pasada yo te decía de que desafortunadamente en las, la atención que se le da y el presupuesto que se le da a todos los que son los problemas mentales es solamente el 0,5% de todo un presupuesto que se da. Entonces, ¿te imaginas cuántos millones de personas quedan desatendidas? ¿Sí? Entonces, los libros bien estructurados, con buenas referencias, ¿sí? Pueden ayudar mucho a la persona a que ella misma haga lo que es la biblioterapia. Eso es muy cierto. Y eso, acabas ahorita de decir algo, lo que vemos, lo que escuchamos, todo lo que está pasando, lo vemos en pocos minutos, pero nos quedan 24 horas de los 365 días del año y aparte, cada día le damos un toque más fuerte nosotros porque lo agarramos y lo pescamos y lo hacemos intenso cuando no eran intensos, o sea, traemos situaciones equivocadas y es cierto. Déjame, les digo porque la doctora Esmeralda Franco es autora y escritora de ese gran libro que acaba de mencionar, Depresión versus Yo, un libro que ya lo dijo, trae ahí para que podamos hacer ciertos ejercicios que no, nos van a ayudar a mitigar, a salir del paso con esos problemas que tú crees que son problemas, pero que a lo mejor al inicio sí, conforme lo vayas haciendo, conforme tengamos contacto con ella, te va a ayudar a disiparlos o a eliminarlos. Así que tienes que estar muy al pendiente porque en un momento más te vamos a dar todo donde puedes encontrar tanto el ejemplar como la vía directa para llegar a tener una sesión con nuestra doctora psicoterapeuta en el campo del comportamiento. Así que mejor que ella nos puede orientar y ayudar en todos estos alteraciones o trastornos que cada uno pueda tener. Estamos viviendo momentos muy intensos, días muy acelerados, muy correteados. El tiempo, a lo mejor el tiempo nos dice, hay momentos de relax, pero nosotros mismos somos los que nos hacemos muchas correteadas. ¿Cómo podríamos manejar el estrés? Ok. Antes que eso, y me gustó mucho eso que dijiste acerca de los pensamientos, de darle vueltas, ¿verdad? Hay una parte bien interesante que es acerca de los pensamientos intrusivos. Nosotros diariamente tenemos más de 60.000 pensamientos. ¿Te imaginas? Que nosotros le demos chance a esa naturaleza a que no se controle, pues ahí es cuando las personas pues desarrollan, por ejemplo, la ansiedad, donde los pensamientos dan y dan vueltas. Entonces, esos son pensamientos intrusivos en donde la persona puede caer en un circuito repetitivo, en donde le da y le da y le da vueltas y donde no encuentran un switch para apagar esos pensamientos. Y eso es lo que produce la ansiedad, ¿sí? Ahora, tú me preguntabas acerca del estrés, ¿sí? El estrés es la capacidad, porque hay un eustrés, es normal, ¿sí? Entonces es la capacidad del organismo o del individuo de poder responder normalmente a a los influjos y a las como preguntas o estímulos de la vida diaria. Ahora, cuando este estrés, ¿cierto?
se sale de esa rutina y la persona, por ejemplo, tiene 10 tareas y sabe responder la primera, terminó, la segunda terminó, la tercera terminó y se fue fácil y empiezan a aumentar estas tareas y resulta que la persona ya no ve 3 tareas al mismo tiempo, sino 6, es cuando la persona empieza a cuestionarse, ay, ¿será que voy a alcanzar? ¿Sí? Wow, tengo 6 tareas, ya no 3, sino 6. Pero ya ese estrés normal comienza a ser un distrés. Es algo que comienza ya en la persona a producir un estado de no confort. La persona empieza a sentirse en cierto modo agredida por algo que tiene para resolver y que sabe que es mucho para el tiempo. Entonces ahí es cuando aparece pues lo que se llama el estrés, ¿no? Ahora, en el estrés diario, cuando me produce ansiedad o me produce inquietud, angustia, hay estrategias, por ejemplo, una que es bien sencilla es la respiración diafragmática, en donde la persona toma respiración, ¿sí? Suavemente, contando hasta 4, después detiene la respiración, cuenta hasta 4 y luego suelta la respiración. Eso se llama la respiración de cajón, en donde la persona mantiene antes de que venga, por ejemplo, que vea esos 6 tareas, ¿cierto? Y empieza ya la cabeza a darle vueltas, o la mente más bien, le empieza a dar vueltas. Entonces la persona se detiene un momento, mira las cosas, piensa en ella y piensa en su paz, ¿sí? Toma respiración suavemente, la detiene también unos segundos y luego la suelta, ¿sí? Esa es la respiración de cajón que hace que el estrés baje tremendamente. Ahora, si la persona ya perdió el control y no se dio cuenta y ya su mente ya le está dando vueltas, hay otro tipo de respiración que se llama la respiración parasimpático-mimética y es una respiración más bien de acción y reacción, en donde la persona respira profundamente, también puede ser 4, ¿cierto? Y sin parar, exhala hasta 8 y otra vez, y exhala. Y entonces la persona en ese momento empieza a eliminar esas toxinas que empiezan a aparecer, el dióxido de carbono que se empieza a aumentar, ¿sí? Y empieza a ella misma mandarse mensajes al cerebro para que ejerza un control sobre ella misma. Básicamente, esos son estrategias eh, rápidas que están al alcance de las manos de la persona. Otra que tú me preguntabas es también una muy sencilla, Reina, y es acerca de tomar un lápiz, tomar una libreta de notas, ¿cierto? Puede ser una libreta pequeña como esta, una libreta más grande o el iPad, lo que sea, y hacer un registro, una agenda de las cosas por hacer y de las cosas que planea hacer. ¿Sí? Ahí en el libro yo hablo de eso y me pareció muy, muy interesante crear ese tipo de estrategia, que es muy sencilla. La persona escribe todas las cosas que tiene por hacer, incluso a una semana, porque cuando la persona está ansiosa, ella, todo el mundo y todas las acciones y reacciones y tareas y todo se le viene en un momento. Y ella ve una amenaza porque siente que no le va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Entonces lo que la persona puede hacer es escribir todo lo que tenga pendiente, todo. Todo es citas, lavar la ropa, sacar el perro, en fin, todo lo que tenga, o la pareja, preparar una comida, todo, escribirlo. Y hacer de cuenta que ese es un barril en donde pone la persona todas las ocupaciones que tiene. Y ya puestas ahí, ella tiene que estar consciente porque tiene que crear un estado de alerta, tener esa conciencia de que ahí están. Una vez que ella empiece a crear, esta persona o el individuo, empiece a crear ansiedad que porque mira todo lo que está ahí,
ahí es cuando debe hacerse consciente y parar ese ciclo de hábito repetitivo, ¿no? Y decir, no, tranquila, yo ya sé que ahí están, no necesito irme a buscarlas por allá afuera, ya las tengo aquí en esta cajita, o sea, la visualización. Y de ahí yo voy a sacar día a día, o las tareas del día, si soy capaz de hacer nomás las del día, las saco una por una, o dos. Saco dos, las escribo en mi agenda a hacer ese día, dos o una, si es muy preocupona la persona. Pero si ya tiene un poquito más de control, puede hacer dos. Y se concentra exclusivamente en esa primera tarea, coge la de mayor prioridad, la hace. Y si la persona ansiosa tiende a desviar y a desenfocarse. Pero como ya tiene una ayuda de una tarjeta o de un cuaderno de notas, ¿cierto? Que escribe. Entonces dicen, no, mi atención está aquí sobre estas dos porque estas son las dos prioridades que tengo para este momento. Y una vez termina una, le hace marca y eso le da un sentido de cumplimiento y también de tranquilidad. Y luego va con la otra tarea y así sucesivamente. Cuando termina el día, la persona se da cuenta que ha completado a veces muchísimo, muchísimo más de lo que hubiera hecho sin esta organización, ¿no? Y poco a poco la persona ya sabe sus vulnerabilidades y va teniendo como una organización en sus días. ¿Cómo es, cómo es tan traicionera la mente y nosotros que nos dejamos llevar? Eso que acabas de decir, los tips para mejorar o liberar todo ese estrés, ¿verdad? La respiración de 4, 4 en 4, o sea, la respiración de rápida, ¿sí? De inicio y la sueltas en 8. Y luego escribirlo. Son ejercicios que nos ayudan a ser consciente todos los actos. A veces pensamos en todas esas actividades y luego las anotas y dices tú, pues realmente no son tantas, o sí son muchas, pero las puedo sacar sin tanto estrés. Y todos nos hemos envuelto en estas situaciones. Yo personalmente, empiezas a agarrar cosas y dices tú, sí la hago. Y llega un momento en que dices tú, ¿en qué momento me metí en todo esto para desarrollarlo y llevarlo a cabo? Y luego las vas soltando, no que las elimines, las vas ejecutando y dices tú, ay, sí las terminé, sí las pude, pero yo creo que es hacer un acto consciente de estar y decir, hey, momento, o sea, te estás saturando y el único complicado pues somos nosotros. Entonces, esto es importante y estos son tips para poder manejar el estrés y cómo el estrés lleva una relación muy con el bienestar emocional. Absolutamente, sí. Ahora, ahí en el bienestar emocional también es importante el mismo ser, la misma persona. La clave de todo, hay una palabra que se usa ahorita mucho y es el mindfulness, y es estar uno presente, estar uno alerta y consciente de las cosas que están pasando. Cuando uno se deja llevar, yo sé que suena fácil decir, no te dejes llevar de esta emoción, no te dejes llevar de la depresión, no te dejes llevar de la ansiedad. Eh, eh, pero se debe decir eso en el sentido de que la persona no se sienta perseguida, sino que se dé cuenta y tome conciencia de que ha llegado a un estado que no le produce satisfacción ni gozo en la vida diaria. Si la persona al terminar el día siente que se acuesta y todavía parece que fuera en una rueda sin fin y que no ha parado, ¿sí? Eso quiere decir que la persona no está en su estado de ánimo, está alterada. Eso quiere decir que la persona necesita buscar y darse cuenta de que en ella está la solución. Y la solución en general está en crear un estado de conciencia, o sea, ese estado de mindfulness, en darse cuenta de que, y no es, ahorita no estoy mandando a la persona a decir, bueno, date cuenta de que tú estás acá, ¿cierto? No, lo que yo estoy enviando a la persona, el mensaje que quiero dar es,
es que se suba un poquito más allá de su corazón, que suba a la cabeza y se dé cuenta que en el cerebro están pasando cosas en ella para que ella siga en esa rueda repetitiva que no para, ¿sí? Que no para. Entonces no es quererse decir, ay, me quiero volver loco, no sé qué pasa conmigo, no. Es decir, wow, es despertar esa curiosidad por sí mismo. El crear, yo digo, de un espectador externo, como si fuera, por ejemplo, acá una esmeraldita chiquita que está aquí sobre el hombro y está pendiente de qué es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, si estoy muy ansiosa, muy preocupada, darse cuenta de que eso está pasando. Cuando yo empiezo a crear ese estado de mindfulness, en donde soy capaz de sacar, observarme, sacar ese espectador externo, observarme y desarrollar una curiosidad de interés por resolver lo que está pasando dentro de mí. Entonces, cuando empiezan a aparecer una relación sana conmigo misma. En el cerebro están pasando una cantidad de sucesos y procesos en los cuales uno es el único que interviene sobre ello. Cuando las personas tienen algún estado emocional alterado, resulta que en general está gobernado y comandado por un proceso cognitivo. Cognitivo es como una palabra así como muy elegante ahí para decir pensamiento, ¿sí? Entonces es un proceso de pensamiento en el que la persona entra en ese circuito de hábito, en donde ella cae en eso. Pues ahí, en ese momento, es en ese preciso instante cuando la persona debe crear ese estado de alerta. No empezar a quejarse y a decir, ya me voy a morir o qué es lo que me pasa, no voy a poder hacerla. Es decir, dejar a un lado ese sentimiento de victimización y proceder a crear un estado de alerta y de curiosidad para poder decir, wow, acabo de entrar en ese circuito repetitivo que es un hábito, que me creó este estado de pensamientos que no son constructivos. En ese momento, cuando la persona se da cuenta de eso, entonces se observa y dice, oh, estoy en este proceso de pensamiento. Entonces ya ella empieza a tomar responsabilidad de sus propios problemas, ¿sí? Empieza a darse cuenta de cómo puede manejar eso. Y darse cuenta de eso lleva a la persona a no juzgarse, lleva a la persona a decir y a querer resolver y darse cuenta de que quiere tener resultados que son de beneficio. Hay un doctor, el doctor Judson Brewer, él es un neurocientífico que descubrió que nosotros entramos en procesos de hábitos y por eso desarrollamos estados del ánimo distorsionados. Sí, bueno, hay mucha gente que ha investigado muchas cosas, ¿no? Entonces es eso, esa parte a mí me pareció demasiado interesante y estoy muy de acuerdo porque si uno empieza a observar la conducta de cada paciente y la mía misma, ¿sí? Se da cuenta uno que uno entra en hábitos, se da cuenta uno de que los hábitos son el estado subconsciente que lo lleva a uno a actuar sin estar consciente, ¿cierto? Uno muchas veces se lava los dientes y ni se dio cuenta qué hizo. O incluso va manejando y si va por todo un plano, ahí va y uno y mete cambio y todo eso y no se da cuenta uno. Es decir, se amarra los zapatos, hace muchas cosas, incluso a veces la misma comida la lleva uno como si fuera un hábito y no disfruta, porque deja que ese estado subconsciente tome la delantera. Cuando uno entra en conciencia y se da cuenta, el estado mindful, entonces se da cuenta uno de que hay otra parte del cerebro, el estado consciente, que es el que armoniza con una vida diaria presente para tenerla bajo control y al final del día tener una sensación pues eh, ya iba a decir la palabra en otra, en otro idioma, tener una sensación de un resultado satisfactorio, ¿sí? Entonces,
Es poco a poco, no es, no es la tarea de, hoy ya quiero estar bien, no, no, por eso les decía yo al principio, con una sola idea que se lleven y que conecte esto como algo bien razonable, la persona puede de ahí construir. O sea, para hacer una pared, yo necesito poner primero un ladrillo. No puedo tirar todos los ladrillos así y querer tener una pared, ¿no? Es poco a poco, con paciencia. ¿Qué tanta importancia tiene todo esto que nos acabas de decir? Porque cuántas cosas hacemos de manera automática, ya no lo digo inconsciente, de manera automática. Y muchas de las veces no te das cuenta, simplemente en ocasiones, ¿cuántas veces hemos traído el teléfono y luego tú volteando a todos lados y estoy hablando contigo y ¿qué buscas? El celular, no sé dónde lo dejé y lo traes ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos cosas muy inconsciente? Acabas de cerrar la puerta, te vas y dices, cerré la puerta, la dejé, le puse llave y luego te regresas y realmente la puerta tiene llave. Entonces, ¿cómo es todo esto? Tenernos que hacer conscientes a la hora de hacerlo y esto nos va a eliminar mucho estrés y mucha tensión, mucho de todo y va a poder, nuestro bienestar emocional va a estar pues mejorado, ¿no? Pero las correteadas y todo eso nos hacen actuar de cierta manera que no accionamos o no estamos en el momento presente y ocurre tanto desorden. Si hablamos que si manejamos el estrés con el bienestar emocional, una nos lleva a la otra o nos desbalancea. ¿Algún consejo práctico para poder cultivar nuestra salud mental? Mm. Mira, una de esas es eso, lo que tú estás hablando, Reina, es esto, tratar de salirnos de ese piloto automático. Siento que nosotros mismos, dicen por ahí de que si uno, usualmente cuando, por ejemplo, no te funciona el celular, entonces tú lo que haces es apagarlo para volverlo a resetear, ¿cierto? De la misma manera nuestra mente, a veces tenemos que desconectarnos y muchas veces literalmente desconectarnos de todo, para poder otra vez reenchufarnos y volver a funcionar. Por ejemplo, un reto que yo le podría poner a tu audiencia es atreverse a estar a diario, como un reto, háganlo por 2 semanas, desconectarse de todo, por una hora. No celular, no música, no nada. Totalmente desconectados. Es, ponen el celular, si habla alguien por teléfono o algo, estoy desconectada en este momento y estoy como recargando pilas para poder de verdad manejar un control, los controles de estrés, para poder pues recargar de nuevo pilas y poder manejar todo de una manera tranquila. Por ejemplo, lo que tú dices de que uno se vaya y se dice, uy, ¿será que dejé prendida la luz? ¿Será que dejé abierta la puerta o qué? Y resulta que porque es que uno no está en su puesto allá, ¿sí? No está uno bajo responsabilidad de su propio ser, sino está uno en su mente por un lado y el cuerpo está por otro lado, ¿sí? Estamos desconectados y necesitamos ponernos al unísono en una sola, como en un solo eje integral. Mira, los problemas de, por ejemplo, de depresión suceden porque la persona ha perdido el control con él mismo, o sea, con el mismo individuo. Se ha perdido, se perdió, está desconectado, no sabe dónde está. Ese ser central, esas creencias centrales que le pertenecen al individuo, las ha perdido. Como tenemos tanta influencia actualmente, por eso digo el reto de la media, de tanta información, ¿sí? Entra uno a una página de Google y a veces le salen hasta 13 millones de páginas, o sea, no las va a ver uno, pero le votan a uno ese número, 1 millón. ¿Quién va a tener, pues, acceso a eso? Pero la persona se pueden volver así como eh, muy estresadas al ver que hay tanta, pero tanta información y empiezan a creer de que necesitan un poquito más, un poquito más, un poquito más.
Y eso les crea esa sensación de yo no soy lo suficientemente buena, algo me falta, algo me falta. Y eso es bien profundo porque lo que hace es que crea en la persona una sensación de vacío, ¿sí? Porque lo que la persona hace y cumplió para el día, de pronto se conecta y ve una información que es parecida a lo que ella hizo durante todo el día y sin darse cuenta, si no crea esa sensación, si no crea ese estado de alerta y de estado de mindfulness, ella fácilmente se puede salir de sí misma y decir, ay, me falta esto, algo más me falta, yo no soy lo suficientemente buena, me siento vacía y empiezan a aparecer vacíos internos que son falsos. Es decir, ¿por qué? Porque las percepciones que la persona hace en ese momento son percepciones que corresponden a temores, pero no percepciones que corresponden a factores reales, a hechos reales, porque el hecho real es que la persona terminó su tarea, ¿cierto? Pero cuando ella voltea la mirada y se fija hacia otros para conectarse a la competencia, es cuando la persona empieza a perder su propia, es lo que dicen de la estima, de la autoestima, baja autoestima o bajas valías. ¿Por qué? Porque se está conectando y está percibiendo algo que no le pertenece a ella, ¿sí? En esta sociedad nos han enseñado o nos han empujado a competir. Es la competencia. Pero eso no debiera existir nunca, no debiera existir, porque imagínate un camino acá que es el tuyo y aquí otro camino que es el mío. Entonces son dos caminos diferentes. Y en este sistema lo que han creado es, incluso con la misma nutrición, nútrase de esta forma y el otro dice, nútrase de esta forma. Y tú sabes qué es una buena nutrición. Un ejemplo, o haz las cosas de esta forma, o la otra, haz las cosas de esta forma. Y tú encuentras que las formas de hacer las cosas tuyas son de este modo y esa es la mejor forma para ti como individuo que te hace sentir pleno. Pero de pronto llega una cantidad y empieza uno a mirar Instagram y a mirar esto y a mirar lo otro y a mirar infinidad. Entonces empieza ahí, eso muy atractivo y cada vez los hacen más poderosamente atractivos para atraer likes y más seguidores y más suscriptores y todo eso, ¿cierto? Entonces debilitan esa estructura psicológica de la persona y hacen que ella se pierda en esa búsqueda interior. Entonces, yo imagino al persona, el individuo, que se compara. Nosotros usualmente nos comparamos, ¿cierto? Pero hasta que llegue un punto sano. Pero cuando empieza la persona ya a compararse desaforadamente o sin darse cuenta internamente, ¿sí? Entonces es como si la persona estuviera siempre caminando así, pero con la mirada así, ¿sí? Es Perdida. decir, exacto, y entonces la persona, ¿qué es lo que hace? Es bajándose la autoestima en el sentido de que yo no soy lo suficientemente buena, algo me falta, mira que él sí puede, mira que ya lo hizo, yo no lo he hecho, ¿sí? Entonces está diciendo, tú, Esmeralda, y empieza a latigarse la persona, el individuo. ¿Por qué no terminaste esto? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no se devuelve uno para, vuelve y hace la respiración, se calma, se desconecta y empieza a meditar, ¿sí? No es la meditación esa que hablan trascendental o algo, no, es la meditación normal en donde yo digo qué hice hoy en día, qué fue lo bueno, qué cosas constructivas tuve, qué aprendí, qué puedo anotar hoy de cosas buenas que pasaron en mi vida. Eso es meditar, ¿sí? Es la asimilación de la experiencia y del conocimiento para pues, yo poder practicar algo bueno en mi vida, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que pasa a grosso modo, con el individuo. ¿Cómo es tan importante? Si yo siempre digo, si te vas a comparar con alguien, compárate contigo mismo. Compárate contigo mismo porque tú eres el único que sabe qué es lo que quieres alcanzar y qué es lo que quieres lograr. Si nos comparamos con alguien más, muchas de las veces nos comparamos o hacemos retos que son imposibles. Entonces,
pongámonos retos personales propios, no en comparación con, porque a veces no son logrados, lo acabas de decir, y entonces sí caemos en un estado de, de fracaso. Y ahí empieza a fallar todo. Entonces seamos reales con las cuestiones que se hacen y si te quieres comparar, compárate contigo, con qué personaje quieres ser mejor cada día y eso nos va a llevar a lograr todo esto. Hoy en la actualidad, no hombre, tenemos tantas preguntas, ni modo. Dice, hoy en la actualidad hay muchos detalles con los estudiantes, cosas que antes y nosotros como ya adultos vemos que antes pues no había tanta cuestión tecnológica, tantas cosas que nos desenfocaban o nos distraíamos. Hoy te puedo decir que antes éramos felices y no lo sabíamos. Jugábamos con nuestros amiguitos en la calle, Sí, nos ensuciábamos, estabas que ya querías comer porque te querías salir a jugar y a convivir y a compartir con tus amiguitos. Y hoy, pues no compartimos, estamos simplemente en casa comiendo y estamos al pendiente del celular, que es algo que no debería de ser, pero formamos parte de eso. Entonces, tantas cosas hoy con el estudiante, cómo se vive y qué puede hacer el estudiante en cuanto a la ansiedad que se maneja y que pues hemos dejado que nos atrape. así es. Bueno, entonces yo pienso y mediante pues mi experiencia y todo lo que me gusta leer, investigar, la primera y la básica que yo aprendí es que un estudiante es un menor de edad, ¿sí? Y, y estoy hablando de los estudiantes de la preparatoria o los estudiantes de la primaria, en fin, de la secundaria. Si son menores de edad, ¿cierto? Quiere decir que ellos están siendo sujetos a una autoridad, tanto en la escuela como en la casa. Y en la casa es el principal factor indiscutible de manejo, ¿sí? Si están bajo una autoridad en la casa, quiere decir que son los padres, ¿sí? Y los padres son los que deben aprender a, a manejar y ayudarle al muchacho a que comprenda y a que se haga consciente de sus propias necesidades. Yo sé que cuando uno se está formando en la adolescencia, se está construyendo, el muchacho tiende a uno a compararse y el otro a confirmarse, ¿sí? Entonces ellos quieren ser como los demás, pero al mismo tiempo quieren la confirmación y la aprobación de los otros. Y hay se desarrolla ahí pues una competencia malsana. Y resulta que si el padre comprende que su hijo no es un enemigo, que su hijo no se le salió de las manos, ¿sí? Y que su hijo es ese producto y esa obra de arte que uno tiene para darle pinceladas a diario, ¿sí? Y formar un producto final hermoso y que uno lo haga decir y decir, es bueno, ¿sí? Él es el padre, el que primero los padres o los tutores son los que deben comprender de que ellos están bajo la responsabilidad de dar guía a un hijo. Entonces, si yo empiezo a crear conciencia a mí misma, si empiezo a dar ejemplo, porque todos los seres humanos lo hacemos por imitación, ¿sí? Es poco a poco, el hijo va dejando de ser rebelde y se va tornando a esa necesidad que tiene de ser mandado. Había en un estudio que hicieron de adolescentes, ¿sí? Y les preguntaban a ellos, pues, qué poder ejercían los padres, qué tanta necesidad ellos tenían de una autoridad, qué representaban los padres para ellos. Mire que se concluyó que todos necesitaban a los padres, que ellos querían más comprensión de ellos y que ellos siempre inconscientemente estaban buscando el ejemplo de los padres, ¿sí? Y lo comprobé una vez con una paciente adolescente que tuve y me decía, ay, Esmeralda, dice, si ustedes como padres
se dieran cuenta la autoridad y el poder que tienen sobre nosotros, no tendríamos nosotros tantos problemas de rebelión y de peleas y de irrespeto con ustedes padres, ¿sí? A mí eso me impactó bastantísimo y marcó un punto más de anclaje para creer que nosotros somos los pioneros y los que llevamos la delantera en ayudar a los hijos, en ayudar a los hijos a que ellos vayan por su propio sendero, el de ellos, no el de los demás, ¿sí? Entonces, alguien me preguntaba, yo no veo niños, mi especialidad no es en pediatría, ¿no? Y me buscan bastante para que vea a sus hijos. Y yo les digo, lo siento, yo no tengo esa especialidad ni tengo ese entrenamiento, pero déjeme decirle una cosa, que el problema no está en tu hijo. Si quieres, yo te veo a ti. Dije, porque los hijos son como, haga de cuenta que son como, los padres son como una fábrica y en esa fábrica se procesan productos, ¿cierto? Y esos productos salen igualitos a los padres. ¿Y quiénes son los hijos? ¿Sí? Si la fábrica funciona bien, es como un molde. Pongamos que yo haga un, un pastel y ese pastel y ese molde tiene una hendidura grande o digamos que tiene forma de corazón. Todos los pasteles que van a salir de ahí son en forma de corazón o todos tienen una hendidura, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestros hogares, ¿sí? Son hijos del amor, a los cuales uno no debe ver como enemigos, sino como un niño o un joven, sobre todo los adolescentes, que están absolutamente desubicados y no saben para dónde van y se creen de todo lo que dice este y de todo lo que dice el otro, pero últimamente no creen lo que está en la casa. Entonces el padre a veces se siente celoso y tiende a no ser paciente, a regañarlos, a maltratarlos. Pero ¿qué tal si les propongo también un reto? ¿Qué tal si este padre y esta madre que me está escuchando y se va esta noche al cuarto de su hijo y le dices que descanses, amor, que tengas una buena noche? O si llegó de la escuela y le digas, deje todo lo que está haciendo, lo mire a los ojos y le diga, ¿cómo te fue, amor? Y bueno, te cuento que a mí me fue súper bien hoy. ¿Qué crees que me pasó esto? ¿Te pasó algo? Puede ser que pasen muchos días, incluso meses, en que el joven no reacciona, pero si la persona, el padre, no quita la vista y no quita su objetivo de estar dando pinceladas en ese cuadro, si él no quita de ahí esa mirada, con toda seguridad, garantizado, el hijo va a volver a su padre, va a volver a su madre y va a decir, wow, qué bonito poder tener eso en casa. Y sin darse cuenta empiezan a regresar, a regresar, a regresar. A veces puede tomar hasta un año, pero si la persona, el padre, no quita el objetivo, ténganlo por seguro de que el hijo va a regresar. ¿Cómo es la importancia? Y me queda muy, muy claro eso de darle pinceladas a diario a los hijos. Son nuestro reflejo. Y eso que acabas de decir, o sea, el mayor de los problemas no son los hijos, somos nosotros. Somos nosotros y a veces tú, tengo que llevarlo porque se porta mal, porque no me obedece, porque por lo que tú quieras. Y necesita que me lo vean y necesito que me digan qué hacer con él. No, estoy a favor en lo que tú como especialista acabas de decir. Vayamos nosotros, antes de llevar a nuestros hijos, vayamos nosotros con el experto a, a que realmente nos visualicen, nos hagan nuestro diagnóstico y que nos digan a nosotros cómo proceder al comportamiento de ellos, porque ellos es el reflejo de nosotros. Nada más que conscientemente no nos conviene decir o ver que realmente nuestro comportamiento es así y ellos simplemente están repitiendo nuestros patrones. Esmeralda, me gustaría mucho comprometerte porque hay tanto que platicar de ti, hay tanto y quiero darlo así como una invitación aquí abierta, donde sé que nos vas a decir que sí, para poder hablar de, de cómo nosotros hemos eh,
dar a nuestros hijos lo que no tuvimos, pensando que no deben de batallar y a veces en lugar de hacerles un bien, les hacemos un mal. Seguir más con que nosotros los adultos tendemos que ser los que pongamos más atención, más ubicación, más formalidad a nuestras vidas para que ese ejemplo pues sean las excelentes pinceladas de lo que queremos crear como futuros ciudadanos con una mentalidad sana, con un bienestar agradable. Entonces es ahí donde nosotros vamos a ver que esas grandes pinceladas, porque me encanta desde ahí mencionarlo y repetirlo como tú lo has dicho, le demos a ese gran cuadro que es cada uno de nuestros hijos la mejor visión para los demás. Así que me gustaría mucho que estés nuevamente aquí en Charlacón para poder platicar de tantas cosas que el tiempo se nos va súper rápido y hablándolo contigo, pues se nos va mucho más, porque de la manera que nos dices, nos das esos grandes detalles, pues es un gusto que estés aquí dándonos tantas cosas. Claro, pues se me acaba de ocurrir también eso, qué buena idea, sí, si las personas necesitan, pueden escoger temas Ah, de mayor necesidad y bueno, pues tú me dejas saber y no, me preparo y estoy ahí a la orden para claro, súper servir. bien, muchas gracias. Claro que sí, lo vamos a tomar así. De hecho, si hay preguntas, empiecen a manejarlas, empiecen a verlas, a enviarlas para poder decir y abrimos tema con esto del por qué tantos comportamientos que a veces no entendemos. Y no es que no entendamos, sino es que no nos queremos dar cuenta nosotros los adultos que seguimos haciendo.